El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: yo les aseguro que a todo aquel que me reconozca abiertamente ante los hombres, lo reconoceré abiertamente ante el Hijo del Hombre. Pero aquel que me niegue ante los hombres, yo lo negaré ante los ángeles de Dios. Todo aquel que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará. Cuando los lleven a las sinagogas y ante los jueces y autoridades, no se preocupen de cómo se van a defender o qué van a decir, porque el Espíritu Santo les enseñará en aquel momento lo que convenga decir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Todo aquel que me reconozca abiertamente ante los hombres, yo lo reconoceré abiertamente ante el Hijo del Hombre. Hermanos, hoy nosotros nos podríamos preguntar: ¿nosotros nos sentimos orgullosos de nuestra fe? ¿Nosotros no nos avergonzamos de nuestra fe? Y muchas veces, tal vez, hay gente que por no conocer su fe se avergüenza porque incluso tiene ideas erróneas de lo que es su fe del cristianismo, del ser católico. Decía el Papa Benedicto: la Iglesia, el cristiano, tiene mucho que aportar a la sociedad. La Iglesia tiene mucho que aportar a la sociedad. ¿Por qué? Porque Cristo es el que va a dar sentido a todas esas grandes interrogantes que preocupan al hombre. ¿Cuáles son esas grandes interrogantes que preocupan al hombre? Por ejemplo, el sentido de la enfermedad, el sentido del dolor, el sentido del sufrimiento, el sentido de la vida. Hay gente que está muy deprimida en estos días de la pandemia. Incluso le ha perdido sentido a la vida. ¿Queremos encontrarle sentido a la vida? Acerquémonos a Cristo, conozcámoslo. Porque muchas veces incluso hay gente que se avergüenza del ser católico por no conocer. Porque repito, Cristo tiene mucho que aportar al hombre de hoy. Cristo, decíamos, es quien va a dar respuesta al sentido del dolor, del sufrimiento, al sentido de los problemas, dificultades. Va a dar sentido a la enfermedad y va a dar sentido a la vida y a la muerte. Entonces, esas son, podríamos decir, esas preguntas fundamentales que a toda persona preocupan. ¿Cuál es el sentido del dolor? ¿Cuál es el sentido del sufrimiento?
¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Para qué vivo? ¿Cuál es el sentido de la muerte? Por eso, hermanos, no tenemos que avergonzarnos de nuestra fe, todo lo contrario. Tenemos mucho que aportar a la sociedad, tenemos mucho que aportar. Ahorita que hay gente que pues está sufriendo por diferentes situaciones, pérdida de empleo, enfermedad de algún ser querido, dificultades, pérdida de un ser querido, pues es momento de acercarnos a Cristo, porque Él nos va a ayudar a fortalecer ante eso que humanamente no se le encuentra respuesta. Cristo revela al hombre lo que es el hombre. Cristo nos dirá que como nosotros salimos de Dios, salimos del Padre, y nuestra meta no es quedarnos eternamente aquí en la tierra, sino regresar a la casa del Padre. No avergonzarnos de nuestra fe. Tenemos mucho que aportar. Por ejemplo, vean ante, pues no sé, problemas puede haber de tristeza, ante problemas de angustia, crisis de ansiedad, pues muchas veces la gente te dirá, bueno, o la sociedad moderna te dirá, ante esa ansiedad, ante esa tristeza, fuma, toma, consume drogas. Pero eso que nos ofrece muchas veces la sociedad como solución a ese vacío que experimentamos, lo que nos lleva es a ser esclavos, que son las nuevas formas de esclavitud, del vicio, del alcohol, de las drogas, de diversiones malsanas, desórdenes, que eso incluso nos deja más vacíos y más deprimidos, más solos. Por eso hay que ir a la raíz, a ver qué es lo que está causando esa tristeza, ese vacío, esa ansiedad. ¿Qué es lo que lo está causando? Y hay que darle solución al problema que tenemos. Qué sé yo, si nosotros nos cortamos, pues vamos a experimentar dolor. Si nos cortamos, pues vamos con un médico para que limpie nuestra herida, limpie bien nuestra herida, desinfecte y después haga, si es necesario, pues haga lo necesario para cerrar esa herida. Ese es un problema, podríamos decir, físico. Pero así como hay heridas, podríamos decir, físicas, también las hay espirituales. A problemas espirituales, soluciones espirituales. Decía una persona que había perdido a su esposo, dice, ahora entiendo que el alma duele. Es como si tuviera alfileres en todo el cuerpo. El alma duele. A problemas espirituales, soluciones espirituales. Ese vacío que se siente ante la pérdida de un ser querido, esa ansiedad, es nuestra sed que tenemos de Dios. Señor, nos creaste para ti y nuestra alma está inquieta hasta que no descanse en ti. El mismo Jesús lloró por la muerte de su amigo Lázaro, la parte humana. Pero cuando nosotros lo sobrenaturalizamos, es decir, que para las personas que tienen fe la vida no se acaba, sino que se transforma, entonces ya le encontramos sentido. Que salimos de Dios,
Estamos aquí en la tierra de paso, somos peregrinos y nuestra meta es regresar a la casa del Padre. No estamos hechos para quedarnos aquí. Hoy estamos celebrando, por ejemplo, a San Ignacio de Antioquía. Él era obispo de Antioquía y lo llevaron preso, más o menos para que lo ubiquemos. Fue el segundo sucesor después de San Pedro, vino San Ignacio de Antioquía. Estamos hablando de principios del siglo II. Entonces lo tomaron preso este obispo y lo llevaban a Roma para martirizarlo, que renegara de su fe. Y él le decía, le mandó unas cartas a las comunidades de los diferentes lugares donde había cristianos, y les decía que él iba con mucho gusto a entregar su vida. Dice, más no me lo impidan, no me lo impidan, no me distraigan con las cosas del mundo, porque yo sé que si doy mi vida por Cristo, voy a resucitar. Y él ponía una imagen. Dice, así como el trigo se tiene que moler para hacer pan, dice, así yo seré trigo molido en los dientes de los leones, porque así los llevaban a los mártires, para que murieran como para un escarmiento, para que la gente no siguiera siendo cristiana. Pero él no le importó morir mártir. De hecho, mártir significa eso, testigo, dar testimonio de su fe. Porque él sabía que la vida no se acaba. Para quien tiene fe, la vida no se acaba, se transforma. La muerte no es una puerta que se cierra, es una puerta que se abre hacia la eternidad. Para quien tiene fe. Para quien vive de manera materialista, acumular, tener la muerte, claro que va a ser una desgracia. ¿Por qué? Porque todo lo que acumuló, ¿a quién se le va a quedar? Todo lo que acumuló, no me lo voy a poder llevar. Decía el Papa Francisco, dice, yo no he visto detrás del cortejo fúnebre las posesiones de la persona que van a enterrar. Imagínense, ¿cómo serían nuestros cementerios, verdad? A ver, aquí está el cuerpo de X persona y aquí está su bodega de todo lo que tenía. Todo se va a quedar. Lo único que nos vamos a llevar son nuestras obras. Es lo único que nos va a acompañar. Las obras buenas y malas. Así que el bien acumulado se queda. El bien hecho no lo llevamos. ¿Para qué son los bienes? Para hacer mucho bien. Es el sentido de los bienes. Y este sentido nos lo da Cristo. Nadie va al Padre si no es por mí. Yo soy camino, verdad y vida. Si quieren ir al Padre es a través de mí, es decir, a través de sus enseñanzas. Por eso, no avergonzarnos de nuestra fe, decíamos, dando testimonio, es decir, hacer vida de palabra y de obra nuestra fe. Eso es no avergonzarse de Cristo. Que en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de comportarnos, se note que somos cristianos, se note que somos seguidores de Cristo. O sea, porque hay gente que dice, yo soy católico únicamente de palabra. ¿De palabra? Yo soy católico de nombre. Pues esa fe nos salva. No todo el que diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre. Hermanos, ¿nosotros nos avergonzamos de nuestra fe? ¿O nos sentimos orgullosos de nuestra fe? Que damos testimonio de nuestra fe. Hemos venido comentando de un jovencito de 15 años, Carlo Acuti, italiano, que él no se avergonzaba de su fe. Era un jovencito normalito como cualquier otro,
que hacía deporte, le gustaba ir al campo, le gustaba tener contacto con la naturaleza, jugaba fútbol, le gustaba la natación, utilizaba el internet, utilizaba videojuegos. De hecho murió en el 2006. Pero una persona normalita, pero no ocultaba su fe. En el deporte, con sus amigos, en la escuela, manifestaba su fe. No haciendo cosas raras, sino siendo una persona responsable, honesta, respetuosa, que no confiaba en los exámenes. Jugaba videojuegos, sí, pero no se estaba todo el día allí. Le dedicaba 1 hora a la semana. Utilizaba el internet, claro que sí, para hacer sus trabajos, incluso para hacer apostolados, difundir la fe. No se avergonzaba de su fe. Ayudaba a gente, hacía obras sociales. Era una persona normalita, pero no escondía su fe. No escondía su fe. Aún más dice, yo tengo un kit para la santidad. ¿Y cuál era ese kit para la santidad? Asistía a misa diario, rezaba el rosario, se confesaba. Decía, la confesión es como un globo aerostático. Un globo, para poder subir, tiene que tirar peso. Cuando nosotros nos confesamos, es tirar peso, porque eso nos impide subir. ¿Subir a dónde? Al cielo. Él, estando ya muy enfermo, le detectaron leucemia fulminante. Él, al estar experimentando el dolor, él ofreció su dolor por el Papa, por los obispos, los sacerdotes, por la iglesia, por santificación. Dice, y también ofrezco mi dolor por mi purificación, por el perdón de mis pecados. Porque yo no quiero hacer escala en el purgatorio, yo quiero tener un viaje directo al cielo. Este jovencito murió a los 15 años y ya tuvo la madurez para ver con claridad que no estaba hecho para quedarse aquí en la tierra. Nadie estamos hechos para quedarnos aquí en la tierra. Que su verdadera patria estaba en el cielo y que la muerte no era una desgracia. Él decía, la misa, la confesión, la oración ante el Santísimo es como mi autopista para ir al cielo. Señor, nos creaste para ti y nuestra alma está inquieta hasta que no descanse en ti. Ahí está. Si tenemos ansiedad, si tenemos deseos de felicidad, esa sed que nosotros tenemos de infinito, la queremos llenar con cosas finitas, es decir, cosas materiales. Y esa sed que tenemos de infinito, de eternidad, de felicidad, únicamente la puede llenar Dios. Por eso, quien a Dios tiene, nada le falta. Y quien no tiene a Dios, todo le falta. Por eso una persona deprimida, triste, consume más cosas materiales. Es decir, es más consumista. Porque esa sed que tiene de infinito, la quiere llenar con cosas finitas. Así que, hermanos, no nos avergoncemos de nuestra fe. Este jovencito que les decía, Carlo Acuti, murió a los 15 años. Le bastaron 15 años para llegar al cielo. ¿Qué es lo más importante en la vida? ¿Los años que vivamos? No, porque Dios tiene un plan perfecto. Los años que Dios quiera que vivamos serán lo mejor. Dios tiene planes mejores que los nuestros. Muchas veces en nuestros planes nosotros podemos proyectar. No está mal, hay que ser previsores. Pero en nuestros planes, en nuestros proyectos, involucremos a Dios. Por eso el verdadero desarrollo toma en cuenta la vida eterna. Así que en nuestros planes, que no se nos olvide involucrar a Dios. Incluso dicen, ¿verdad? Si quieres que Dios se ría de ti, platícale tus planes. Si quieres que Dios se ría de ti, platícale tus planes, ¿verdad? Nosotros muchas veces nos hacemos planes.
Y cuando nos oye Dios dice, uy, si supieras la pandemia que viene. Entonces, debemos, hermanos, de en nuestros planes involucrar a Dios. Yo tengo estos planes, Señor, pero tú tienes unos mejores que los míos. Muéstrame tu voluntad y hacia allá realizarme. Por eso, si nosotros en nuestros planes, en nuestros proyectos tomamos en cuenta la vida eterna, la muerte en ningún momento va a ser un punto final, sino será un punto y seguido. No será una puerta que se cierra, sino será una puerta que se abre a continuar la obra de estar junto a Dios. Porque para quien tiene fe la vida no se acaba. Para quien tiene fe la vida se transforma. Es decir, será como un cambiarnos de casa. De esa casa que tenemos aquí, por bonita que sea, es una choza en comparación con la mansión que Dios nos tiene preparada en el cielo. Así que, ánimo, el tiempo pasa, la eternidad se acerca, decía el santo cura de Ars. Vivamos unidos a Cristo, como decía San Pablo, para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia, porque ya es ir a gozar de su presencia en el cielo toda la eternidad. Que así sea.